Eh, Tengo entendido que ya ha subido a la plataforma o a través de los medios que tenemos para comunicarnos el contenido de esto que vamos a ver hoy, tanto así en una videoficción que hemos hecho, como hay material en texto y PowerPoint. Tengo entendido que eso ya está a disposición de todos. De todos modos, puede ser que alguno todavía no haya tomado contacto con este material. Eh, Hasta lo que habían visto en reuniones anteriores, habíamos abordado la problemática de la comunicación. Y más o menos se concluyó con una definición aproximada de lo que es el lenguaje entendido como conjunto de signos que nos sirven para comunicarnos. El lenguaje es una capacidad casi exclusiva de los seres humanos. Podríamos decir que es exclusiva de los seres humanos. Es la capacidad que tenemos de comunicarnos entre nosotros a través del uso de símbolos, a través del uso de la palabra, sea la palabra oral dicha, así sonora, que es un conjunto de fonemas, o sea la palabra escrita, que es la representación gráfica de esos fonemas, de esos sonidos. Una palabra es la representación de una idea, y una idea, a su vez, es una representación psicológica que tenemos de lugares, personas o cosas. Eso es una idea. El lenguaje, entonces, es un conjunto de ideas representadas por palabras. Específicamente, el lenguaje jurídico es el conjunto de palabras, de signos, que representan ideas del derecho, es decir, que aluden o remiten a contenidos propios de la organización de la vida en sociedad, que eso es el derecho. El lenguaje jurídico aparece, tenemos acceso al lenguaje jurídico, el lenguaje jurídico es utilizado en las conocidas como fuentes escritas del derecho. Las fuentes escritas del derecho, haciendo memoria, son la jurisprudencia, que es todo el material de consulta y la elaboración intelectual de los doctrinarios. ¿Dije jurisprudencia? Estoy hablando de la jurisprudencia, Marcelo, corregime. Sí, sí, correcto. Sí. Gracias, gracias. La jurisprudencia es lo que han dicho los jueces. La jurisprudencia la encontramos en las sentencias de todos los jueces o tribunales colegiados. Me había equivocado, me había anticipado a la doctrina, que es de lo que iba a hablar. La doctrina es el trabajo compilado de los juristas, los estudiosos del derecho, lo encontramos en manuales, tratados, trabajos para publicación académica, las tesis doctorales, etcétera, un largo etcétera. Y finalmente la última fuente del derecho escrita es la que llamamos genéricamente la ley con mayúscula. Incumbe o integra esta ley en tanto fuente del derecho a las constituciones nacionales, los tratados internacionales, las leyes propiamente dichas, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales. Todo, quiero confirmar si se me escucha bien, porque hay como un vacío, ¿sí? Gracias. El lenguaje jurídico, además de aparecer en estas fuentes escritas del derecho, aparece en las presentaciones que las partes hacen en el marco de los procesos judiciales, sean las partes, sus abogados o aún los peritos. Es decir, cuando un perito presenta una pericia, está haciendo uso de esta herramienta que es el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico, en tanto tal, tiene ciertas características. Hay características del orden de lo gramatical y características que se llaman léxicas, que tienen que ver con el lenguaje utilizado. Las características gramaticales tienen que ver con la impersonalidad que tiene el lenguaje jurídico. Es razonable esto en tanto que la ley pretende ser abarcativa, pretende ser alcanzar la mayor universalidad de supuestos posibles, entonces no puede detenerse en los casos particulares. Así, el lenguaje jurídico, como característica gramatical, tiene un uso determinado de los verbos. Utiliza verbos en infinitivo, en participio o en gerundio. Vamos a repasar cómo era esto.
El infinitivo son las tres terminaciones verbales, recuerdan, primera, segunda y tercera terminación verbal, ar, ir. Correr, saltar, huir. Y a modo de ejemplo podemos tomar en la Constitución Nacional cuando el artículo 100 determina cuáles son las facultades o qué es lo que puede hacer, por caso, ¿no? El jefe de gabinete de ministros, y bueno, ahí hay una serie de acciones que puede hacer, puede llevar adelante el jefe de gabinete de ministros, como, estoy leyendo, coordinar, ejercer, expedir, efectuar, producir, concurrir, refrendar, etc. También el artículo 75 de la misma Constitución atribuye al Congreso disponer, establecer, legislar, contraer, arreglar y un largo etcétera. Estos son ejemplos del uso del verbo en forma no personal y en infinitivo propios del lenguaje jurídico. Los verbos utilizados en participio son las terminaciones ado e ido. Y vamos a verlo en el ejemplo directamente. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado, este juicio, en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces naturales. Habíamos citado a modo de ejemplo también el artículo 34 del Código Penal, conocido por los médicos legistas, cuando dice que no podrá ser penado el que no haya podido, al momento del hecho, comprender y dirigir, el que no haya podido. Este uso del verbo en participio también es característico de esta forma impersonal de tratamiento verbal del lenguaje jurídico. El gerundio, finalmente, es las terminaciones ando, endo. Estoy corriendo, saltando, escribiendo. Da idea de continuidad y es la terminación verbal que se emplea en el pasado continuo o en el presente continuo. El otro conjunto de características gramaticales que encontramos en el lenguaje jurídico es el uso de construcciones pasivas. A modo de ejemplo, otra vez voy a leer. Artículo 588 del Código Civil y Comercial de la Nación, que data del año 2015. La acción de impugnación puede ser interpuesta por el hijo. Esa es una construcción pasiva. La acción de impugnación puede ser interpuesta por el hijo. La construcción activa de esta misma frase sería: el hijo puede interponer acción de impugnación. Pero la ley elige el uso de la construcción pasiva, como también lo elige en otro artículo del mismo código. El matrimonio debe celebrarse públicamente con la comparecencia de los contrayentes. Podría haber dicho que los contrayentes deben comparecer a la celebración del matrimonio, pero no, nuevamente la ley elige, como en la mayoría de los supuestos que encontramos escritos, el uso de la construcción pasiva. Más tangible, más palmario va a resultar ver cuáles son las características léxicas del lenguaje jurídico. Es decir, qué léxico, qué terminología, qué palabras se utilizan en la escritura jurídica. Hay un uso muy frecuente de adjetivos creados a partir de la agregación de sufijos o de prefijos a la palabra. El verbo locar, el verbo arrendar significa alquilar, ¿verdad? Y si yo a la raíz del verbo arrendar le agrego un sufijo, va a ser el arrendador. Y si le agrego otro sufijo diferente, el arrendatario. Con lo cual, de un verbo obtengo dos adjetivos, dos personajes nuevos, el arrendador y el arrendatario. Y así, en terminología jurídica, es muy utilizado el locador, el locatario, el poderdante, que es el que da poder, el fedatario, el que da fe, el quirografario, el actuario, la aseguradora. Es muy habitual esto. Otra característica léxica, otro gran conjunto de palabras utilizadas en el lenguaje jurídico, es el uso de siglas
y de abreviaturas para referirse a legislación, a cuerpos legislativos o a organismos o instituciones. CN, la abreviatura CN remite a Constitución Nacional, CC, Código Civil, CP, Código Penal, y así un larguísimo etcétera. ANSES. ANSES es la Administración Nacional de la Seguridad Social. Y en todo escrito jurídico vemos directamente escrito ANSES, IOMA, PAMI, IPS, DGI, antes, ¿no? DGI ahora sería AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero se denomina simplemente AFIP y muchas de estas instituciones han perdido el nombre porque pasaron a llamarse solamente por la sigla. Usa y abusa a veces el lenguaje jurídico del uso de construcciones proposicionales. Las preposiciones son palabras que en la lengua española nos habían enseñado a aprenderlas de memoria. Quizás conmigo las recuerden: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Sé que alguna me queda en el tintero, me queda colgada que no recuerdo. Las construcciones preposicionales se arman a partir de dos preposiciones o una preposición seguida de un sustantivo o de un adjetivo más otra preposición. En derecho se usa muchísimo esto. Por entre, por sobre, de entre, desde entre, para con, tras de, a por, con más. En la Constitución Nacional, artículo 17 nos habla de la expropiación por causa de. Ahí está, la preposición causa sustantivo de, preposición nuevamente, por causa de, utilidad pública. La expropiación por causa de utilidad pública. Tan pronto como, sin la cual no. Sin la cual no está tomada del latín, y aquí abrimos un enorme capítulo de terminología utilizada en escritos jurídicos, o utilizada, mejor dicho, en lenguaje jurídico, porque probablemente también se usan muchos giros y expresiones en latín. Decía que sin la cual no, tiene origen en aquella condición sin la cual no. Es condición sin la cual no. La aprobación de este curso que estamos haciendo es condición sin la cual no podrán acceder a ejercer como peritos en la provincia. Condictio sine qua non. Condictio sine qua non. Condición sin la cual no. Así tenemos infinidad, o no sé si infinidad, pero muchísimas expresiones en latín: ultima ratio, in limine, ab initio, ut supra, acuo, aquem, montón de expresiones en latín muy utilizadas y que todas ellas tienen su traducción al español. El latín, obviamente, el uso del latín viene de que el derecho lo hemos heredado de los romanos, y los romanos hace 2000 y pico de años sí hablaban el latín. Hoy es una de las conocidas como lengua muerta, ya no se habla en ningún lado. Se estudia en algunas carreras, pero precisamente, qué sé yo, en la licenciatura en historia o en filosofía eventualmente, se estudia el latín para tener la herramienta, pero hoy por hoy nadie habla en latín, salvo los abogados. Y es curioso que hay algunos giros tomados del latín que no se corresponden con esta herencia que tenemos de los romanos. Todas las expresiones que se usan en el derecho civil o en el derecho procesal sí tienen su sentido, que las hayamos heredado de Roma. Pero todo lo que hace al derecho penal difícilmente venga de Roma. Y fíjense algo, hay una expresión en derecho penal, hay un principio que es indubio pro reo, indubio pro reo. En caso de duda, se debe estar a favor del imputado, del acusado. Esto es en latín. En latín también existe la expresión, en el marco del derecho laboral, indubio pro operario. En caso de duda, se debe estar a favor del operario o del trabajador. Toda causa, todo expediente laboral confronta los intereses del trabajador con el empleador. Ahora bien, en caso de duda tengo que estar a favor del trabajador. El trabajador u operario
es una figura que aparece en la historia después de la Revolución Industrial. Y el derecho laboral se terminó de formar o se fue haciendo durante el siglo XX, el derecho laboral. Y sin embargo aparece este principio tomado de una lengua que ya en el siglo XX nadie hablaba. Es curioso cómo nos aferramos a estructuras de pensamiento y de forma que, bueno, hay alguna teoría que vamos a ver en un ratito de por qué es así. Otra característica léxica del lenguaje jurídico es el uso de parejas de verbos o de adjetivos o de sustantivos de lenguaje de significado muy similar o muy próximo, como ser daños y perjuicios. Este combo viene, es todo un concepto jurídico, la acción de daño por daños y perjuicios, y daño y perjuicios significan lo mismo, o algo muy parecido. Otra parejita que viene siempre de la mano son las calumnias y las injurias. Un juicio por calumnias e injurias. Técnicamente la calumnia es una cosa, la injuria es otra diferente, pero hay muchas personas que consideran que es más o menos lo mismo, y esto viene siempre en combo como culpa y cargo. Otro ejemplo que encontramos de parejitas de palabras de significado similar. Por lo demás, el lenguaje jurídico es un lenguaje culto, ritual, a veces demasiado formal, y por ahí estaría bueno romper, estaría bueno, digo, haciendo gala de un uso coloquial o informal de la lengua. Está bueno, hoy se usa mucho decir está bueno tal cosa. Esto me lleva, este uso coloquial me lleva a pensar en lo que se conoce como jerga jurídica. Las jergas son creaciones, son deformaciones, son aproximaciones al lenguaje hegemónico, al lenguaje oficial, vamos a decir, que implican una ruptura. La jerga aparece como código propio de pertenencia de quienes lo hablan, con la intención de que quien no lo habla se quede afuera y no entienda de qué estamos hablando. Las jergas son propias de grupos reducidos, por ejemplo, la juventud, los jóvenes urbanos, las tribus urbanas, las clases marginales, el lenguaje carcelario. Está más o menos estudiado que el lunfardo en el Río de la Plata tuvo su origen en las cárceles. ¿Quién es mi amor? Uy, ¿qué pasó con ese ruido ahí? Ya estamos listos. Perdón. No, está bien, no es por eso, se me sigue escuchando, a mí me preocupa eso. Sí, perfecto, si no yo ya te aviso. La verdad que Por favor. me siento, no sé si les pasa lo mismo, pero en algún momento me sentí como volviendo al secundario, a la primaria, y me pareció lindo, ¿no? Verlo en esta nueva época, acá al profesor Pepe. Y Claro, bueno, porque hay muchas cosas de estas que las claro, tenemos incorporadas, que parecen naturales y alguna vez nos explicaron en teoría cómo funcionaban claro. los usos de las prácticas del lenguaje. Y después mirándolo, me gusta el fondo de Jimena, que acá lo veo que está siempre ahí siempre nos trae un lugar distinto, esto nos hace Ah, viajar un hay alguien que poquito. está en San Francisco. De Hay San alguien que Francisco. Yo está. pensé que era el Zárate Brazo Largo, Pepe, no tengo tanta cultura como vos, ¿viste? Me- Y también, también, anaranjado. también los auriculares de Celeste, la verdad que me encantaron. Vamos todavía. Bueno, seguimos un poquito de distensión. Bien, sí, para estirar un poquito los brazos. Estábamos con las jergas y de cómo se forman en la orilla o en la marginalidad o en el grupo reducido, en la subcultura, por confrontación con el lenguaje hegemónico. Hay una jerga jurídica. Yo sé y hemos comentado muchas veces, los médicos tienen su propia jerga. Los médicos hacen gala y tienen un lenguaje médico, que es un lenguaje científico, y en cuanto lenguaje científico muy preciso, pero yo sé que los médicos a veces hablan entre ellos y con la intención de que el paciente no sepa de qué están hablando. Yo les he escuchado hablar de que hizo un té de riñón, hizo un té de riñón, escrito sería una T mayúscula, se me ocurre. Claro, después supe que lo que el cristiano tenía era un tumor en el riñón, y el médico decía hizo un té por tumor. Sé que las jergas se usan a veces para decir, sé no, es así, las jergas se usan para dejar afuera al que no pertenece.
Entre abogados, muchas veces decimos que está para 308, ¿eh? Y 308 es el artículo del Código Procesal Penal que establece que a una persona se la está acusando de haber cometido un delito. Es decir, tiene cara de acusado, no, tiene cara de 308. Estos giros idiomáticos tan específicos conforman una jerga. Por un lado tiene su aspecto hasta divertido, si se quiere. Y por otro lado tiene el problema, este uso de un lenguaje hermético y encriptado, que quizás deje afuera a demasiadas personas, no solamente al que yo no quiero que entienda, sino como que la intención es que pretendo que nadie que no sea abogado me entienda. Con el devenir de los años, el lenguaje jurídico quizás se haya transformado en un lenguaje para pocos. Y, y aquí es donde podemos esgrimir una teoría social al respecto de cómo los nuevos nos seguimos aferrando a viejas usanzas y por qué. Porque hoy estamos en el año 2020 y sin embargo seguimos empleando giros idiomáticos y terminología que se usaba en 1940, 1950, que está plasmada en los manuales de los cuales hemos estudiado oportunamente. Y en la calle y en la vida cotidiana nadie habla como hablaban nuestros abuelos. Y los que hoy escriben el derecho, los legisladores, los jueces, los abogados, los peritos, son personas que hace 100 años no habían nacido todavía. Y sin embargo, y en su casa no hablan, o con sus amigos, no hablan como se hablaba en Buenos Aires hace 100 años. Pero sin embargo, en los expedientes judiciales sí. Es como que entramos en un expediente judicial y automáticamente entramos en el lenguaje propio del siglo XIX, del siglo XX, como si no hubiera cambiado. Pensando en Bourdieu, Pierre Bourdieu, que es un pensador francés del siglo pasado, es el gran pensador de la posmodernidad, él establece que en esta materia se plantea un conflicto entre quienes poseen, quienes son dueños del capital simbólico, y quienes todavía no lo tienen, pero aspiran a tenerlo. Su señoría, vuestra señoría, el señor juez, es quien hoy tiene el capital simbólico. Y yo, abogado Nobel, soy el que pretende, el que aspiro a hacerme de ese capital. Entonces, los que aspiran a tener capital simbólico se sienten observados, se sienten como que tienen que dar examen todo el tiempo. Y en ese afán de pertenecer es que imitan lo que se venía haciendo. Y por eso estas cuestiones de ejercicio de poder, que no es más que eso, hablar difícil trasunta o hablar difícil deja entrever que lo que quiero es que muchos no me entiendan. Y con eso conservo el poder del conocimiento. Se cree que un texto de divulgación científica, es menos, es como de una categoría más abajo que el texto científico. Y modernos autores están considerando que es todo lo contrario, que para poder desarrollar un texto de divulgación científica exitoso, bien hecho, hace falta tener el acabado conocimiento científico de la materia de la que se está hablando y el acabado conocimiento del lenguaje técnico propio de la ciencia y del lenguaje común que permita que ese conocimiento sea traducido para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Hay una frase de un músico que a mí me gusta citar al respecto, que dice que la creatividad es hacer que aquello que es difícil parezca fácil. Creatividad es hacer que lo difícil parezca fácil. Y creo que la divulgación científica tiene que ver con eso, y el ayornamiento y la actualización del lenguaje jurídico también. Hay algunas recetas como para empezar a acomodar el lenguaje jurídico a nuestra realidad actual, a la actualidad. Empecemos por cambiar palabras, palabras que tienen su sinónimo en el lenguaje corriente y que en lenguaje jurídico son exclusivamente usadas en lenguaje jurídico. Foja. ¿Quién dice foja? Se dice hoja. Siempre se dice hoja. No, cuando entramos en un expediente hay que hablar de foja. ¿Por qué? Podemos reemplazar foja por hoja.
O podemos reemplazar algunas construcciones tipo expresiones. Hemos mencionado en la clase que hemos grabado y que subimos a YouTube, hace poco leí que el letrado ponía a guisa de colofón. A guisa de colofón en vez de poner en conclusión o concluyendo, o para terminar, o como postre, qué sé yo, hay 1.000.000 de sinónimos de a guisa de colofón que es como tener incorporado, a ver, ¿de qué forma lo puedo decir de modo que nadie entienda? Perdón, Y sí, perdón. Marcelo. Acá hay esto no sé si es real, pero aparece en las redes, me hiciste acordar a esto. Hay un supuesto encuentro entre Albert Einstein y Charles Chaplin, ¿no? Y Ajá. Chaplin le dice, Einstein le dice a Chaplin, lo que más admiro de su arte, dice, es su universalidad. Usted no dice una palabra y sin embargo todo el mundo lo entiende. Y Chaplin le respondió, cierto, pero su gloria es aún mayor. El mundo entero lo admira cuando nadie entiende una palabra de lo que dice. De lo que dice. Muy bueno, Perdón. claro, muy bueno. Eh, Hay algunas expresiones o palabras, terminología técnica, que quizás no tenga su correlato o su sinónimo en lenguaje corriente. En ese caso, está bien, hay que emplear la palabra técnica, pero después de una coma explicar de qué estamos hablando, qué significa. ¿Se me escucha? ¿Seguimos en contacto? Bien, Porque bien, acá muy la bien. pantalla, la Muy pantalla bien. se había puesto negra. Bueno, obviamente la tecnología no es lo mío. Se cambia lo mínimo en la pantalla y yo me alboroto y creo que se perdió todo. Digo, si no hay reemplazo por la palabra rara, la palabra difícil, viene la explicación. Se me ocurrió excusa absolutoria, es un término técnico, es todo un concepto jurídico penal que difícilmente tenga una palabra que la reemplace. Bueno, en ese caso decimos que si hay lugar para una excusa absolutoria, es decir, explicar en qué consiste la excusa absolutoria. Esas serían ¿Saben lo que es una excusa absolutoria? ¿Saben lo que es? Los doctores, acá los Ah, médicos. lo explicamos, bueno, para no con intención de que se recuerde. Excusa absolutoria es un instituto legal, es una herramienta jurídica a través de la cual una persona puede exonerarse de responsabilidad o puede, a ver, ¿cómo busco exonerarse de responsabilidad? Puede zafar con Z, puede zafar de las consecuencias jurídico-penales que trae realizar una conducta. ¿Mm? Un ejemplo de excusa absolutoria generalizada, el hurto entre padres e hijos. Si vivimos juntos, si yo vivo con mis padres y le hurto, es decir, le manoteo la billetera en contra de su voluntad, pero sin violencia, el hurto entre padres e hijos no es delito. ¿Y pero cómo? Le estás sacando la billetera a tu papá y vivimos juntos, no es delito. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. La misma ley que dice qué conductas son delito. Entonces, el hurto entre parientes o las estafas, ya estoy, Marcelo, las estafas entre parientes, de cierto grado de proximidad, no son delito porque están alcanzadas esas conductas por una excusa absolutoria. Entonces, lo más fácil es poner que la conducta de fulano resulta alcanzada por la excusa absolutoria prevista en el artículo 185 del Código Penal. Eso es lo más fácil. Pero si yo pretendo que esto que estoy diciendo sea entendido por mucha gente, necesito explicar el concepto de excusa absolutoria. No sé si fui del todo claro. ¿Me querías decir, Marcelo? No, si entendieron más o menos lo que significa la excusa absolutoria, ¿sí? ¿Está? Es como una permisión del Estado a una ley Sí. impuesta. Otro ejemplo es, por No. ejemplo, las lesiones, ¿no? No, perdón, estoy hablando de otro concepto. Otro ejemplo, ¿cuál podríamos poner como otro ejemplo? Pepe, ayúdame, para que se lo entiendan. Esa es la más general. Claro. Tenés en el aborto hay uno, Claro, no, hay una claro, excusa absolutoria típica, específica. exactamente, la excusa absolutoria de la madre, ¿no?
La madre que aborta no está claro, alcanzada, si bien comete el delito. O sea, acá la idea es esta, el delito fue cometido por la persona que llevó adelante la acción. Lo que pasa es que el Estado lo perdona, de alguna manera. Entonces, la madre que comete aborto no estaría alcanzada por la ley en este momento, a contraposición de mucho lo que se ve en los medios, ¿no es cierto? El problema no es la madre, el problema es el entorno, ¿no? La madre está perdonada por el hecho de haber abortado, y eso está como excusa absolutoria dentro de otro ejemplo es el desistimiento eh, en la tentativa, Pepe. Este es un ejemplo claro también. O claro, sea, claro. cuando decís, Un delito puede estar cometido o tentado, es decir, intenté robar, intenté matar. ¿Eh? Hay toda una serie de teorías y de circunstancias que determinan cuándo esa tentativa de la comisión de un delito merece pena y cuándo no. El desistimiento voluntario es una excusa absolutoria, como apuntaba Marcelo, es decir, zafo de responsabilidad penal. Si yo desisto voluntariamente de cometer el delito, preparo todo para ir a matar a Marcelo, pero antes de matarlo desisto. Me bajo del caballo, apeo, no lo hago. En la medida en que haya sido así, no tengo responsabilidad por lo que quise hacer. Eventualmente, sí, eh, el empezar a cometer un delito, aunque no se haya producido resultado, es penado. Si viene un ladrón de caño, es decir, me apunta con un arma, me quiere sacar la bicicleta en plena calle, y justo cae la policía, o justo cae un amigo mío y le rompe la cabeza, el robo ese quedó tentado. Y es punible, es decir, merece una pena, porque me quiso robar, no me robó porque las cosas le salieron mal, porque justo lo agarró la policía, o porque justo mi amigo le rompió la cabeza. ¿Se entiende? Marcelo. en este caso, quiero profundizar un poquito, pero no es por una cuestión de que queremos que ustedes entiendan qué significa la tentativa o estos términos, sino porque para que ustedes vean cuál es el lenguaje jurídico. De alguna manera estamos discutiendo el lenguaje jurídico, estamos hablando del lenguaje jurídico y ustedes están entendiendo que cada terminología quizás es más sencilla de lo que realmente es. En este caso de la excusa absolutoria, en aquel no se metía en las cuestiones de familia, el Estado hacía el permiso para no meterse en las cuestiones entre hermanos, entre padre e hijo, que conviven juntos, y en este caso está como premiando el que te arrepientas, ¿entendés? Entonces siempre tiene un móvil el Estado de por qué va a dar una excusa absolutoria, ¿bien? Tiene que haber una racionalidad. Esta es otra de las cuestiones que también están dentro del lenguaje jurídico de importantísima aclaración y distinción, que esto de alguna manera lo vamos a seguir conversando en el curso de esta cuestión, pero que ya vayamos viendo que, como el derecho, ¿no? Como el derecho ya lo habíamos visto, que es una construcción del hombre y es un proyecto del hombre, no es una cosa de la naturaleza, el lenguaje jurídico también debe representar una razonabilidad dentro de también su expresión, ¿no es cierto? Cuando ese lenguaje jurídico no es razonable, inmediatamente lanza una alerta para el que está leyendo o cuando nosotros estamos escribiendo para presentar algo. O sea, el concepto de razonabilidad también debería estar integrado dentro de lo que es la visión de este lenguaje. ¿Pepe? Sí, porque se ha dado el fenómeno actual que hay sentencias que redactan jueces y que las leemos y no entendemos qué dicen. ¿Y qué pasa con esto? ¿Dónde está la gravedad de este dato? Las sentencias de los jueces causan un impacto directo, indefectible, sobre la vida de particulares, sobre la vida de las personas, porque un juez dispone que me rematen mi casa porque no pagué una deuda. Un juez dispone que voy preso por haber cometido un delito. Entonces voy a la jaula determinada cantidad de tiempo. Un juez dispone que inhabiliten a un médico para el ejercicio de la profesión, que no pueda trabajar como médico durante un tiempo. Es decir, las decisiones judiciales inciden directamente en la vida cotidiana de las personas. De personas que cuando leen la decisión judicial necesitan el intérprete, necesitan que el abogado le traduzca qué quiso decir el juez. Y no tendría que ser así porque los jueces, los que redactan las sentencias, son funcionarios públicos, son magistrados, que en el marco de un sistema democrático de derecho, son conciudadanos a los cuales les tengo que entender. Este encriptamiento del lenguaje jurídico
lleva al absurdo este, de que si no tengo el traductor al lado no entiendo ni una palabra de lo que están diciendo sobre mi vida cotidiana. Una justicia moderna y democrática impone la necesidad de que todo el mundo pueda entenderla. Y con esto más o menos hemos dado cuenta de los temas que hacen a esta segunda reunión de la que estamos participando. En la clase que viene, que anticipó Marcelo, en el próximo encuentro, ya tenemos preparado algún material en texto y algún PowerPoint, en donde vamos a ver los requisitos formales que impone la ley procesal y que impone la Suprema Corte de Justicia Provincial para la presentación de escritos, aún esos escritos sean pericias. Es decir, qué requisitos formales tienen que reunir una pericia, desde el tamaño de letra, desde el color de la tinta, y después nos podemos meter en el contenido, no en el contenido científico de la labor pericial médica, porque sinceramente no tenemos posibilidad de hacerlo. Pero sí lo que con Marcelo le estamos llamando cuestiones de estilo. Y en tanto cuestiones de estilo, habíamos discutido con Marcelo si es pertinente a transmitir estos contenidos a profesionales. Es decir, qué autoridad podemos tener desde el ámbito pedagógico del derecho a una bajada de línea de que para mí hay que escribir de esta forma. Y bueno, a modo ni siquiera de consejo, sino a modo de opinión profesional, de un profesional a otro, es que vamos a esgrimir, vamos a argumentar una serie de lineamientos generales de estilo de redacción, sin más aspiración que esa, lejos de pretender ser consejos, son lineamientos generales y no más que eso. Bueno, Marcelo, ¿vos querías Sí, acotar algo? con respecto a esto también, o sea, estos lineamientos también no tienen que ver quizás tanto con el contenido, con el desarrollo de la propia pericia, en los cuales directamente no nos podemos meter porque no tenemos la calificación técnica para poder hacerlo, pero sí de qué manera esos conocimientos son incorporados a un texto y de qué manera ese texto va a ser leído por un funcionario judicial, como para que ustedes también tengan una visión de que quizás diciendo lo mismo, explicando la misma situación o dando el mismo dictamen, puede ser absorbido mejor o no ante la presentación judicial. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo creo que ya más o menos cumplimos con todo lo que era la temática para ahora. Les sugiero que vuelvan a rever el material y todo, porque la clase que viene estamos pensando en una clase un poquito más fuerte en el contenido. Esto ya, como les decía yo, es un poquito la introducción. Hicimos 2 clases de introducción para poder hablar de lo que vamos a hablar la clase que viene, esa es la realidad. Lo que pasa es que si la dábamos directamente, hay algunos conceptos que no estaban preparados como para poder desarrollarlos después y íbamos a perder tiempo en esa clase. Así que les recomiendo que volvamos a ver los videos. Total, son videos, no sé si se dieron cuenta, pero a medida que nosotros vamos avanzando con esta nueva tecnología, con esta forma de dar clase nueva, estamos aprendiendo también nosotros mismos, ¿no? De cómo transmitirle y cómo llegar lo mejor posible a que esto que intentamos sea un nivel académico, docente, sea mejor trasladado. Y nos dimos cuenta que tal vez hemos dado clases en otros momentos, en otros cursos, hemos dado clases muy largas que se pierden un poquito en el desarrollo. En las repeticiones de Zoom estamos repitiendo por ahí lo que dijimos, pero de una profundidad distinta, con la posibilidad de que ustedes tengan esta interacción, que eso es lo que nos interesa, para que podamos contestar preguntas o trabajar en más tipo taller, y también que no se nos extienda demasiado. O sea, esto en otro momento, este curso de taller, si hubiera sido presencial en el colegio de médicos o en el colegio de abogados, porque ahí tenemos gente mezclada, hubiera sido de 3 o 4 horas, 5 horas, y quizás menos clases. Pero bueno, lo extendimos de esta manera como para que pueda ingresar por esta plataforma. Eso pasa, ¿no? Parece que la misma tecnología nos va dando la clave. Si nosotros queremos, cuando yo quiero subir una clase de muchas horas, me encuentro en que me cuesta mucho subirla. Tarda mucho en subir a los canales. Con esto es lo mismo. Si yo me extiendo demasiado más de una hora en una clase a través de Zoom, cuesta mucho más continuar la atención de uno, ¿no? Eso es lo que yo veo. No sé si a ustedes les pasa también que están tomando clases o que están también dando, que tenemos docentes también en los cursos,
y vemos que hay este tipo de cuestión. No sé si alguno tiene algo para decir, que quiera. Como siempre, alguien tiene que salir a hablar. No quiero otra vez decirle a Marcela, que siempre me salva las papas, que la tengo acá abajo, pero si alguno tiene alguna duda o quiera aportar, inclusive, porque estas cuestiones, como les decía, podemos hablar muchísimo de esto, de muchísimos lugares distintos, pero tratamos de ser puntuales y puntualizar aquello que nos va a servir para la incorporación de la pericia. ¿Alguno quiere aportar algo? Es bienvenido. Independientemente de acá estamos en una reunión donde todos somos pares. Así que, ¿estamos bien? ¿Cómo cuesta esto, hablar? ¿Cómo cuesta? Otra vez hago la dedocracia. Vos hablaste de las parejas, Pepe, hoy, de las parejas. Nosotros tenemos en el curso una pareja acá, que estamos acá con el doctor Urrutia. ¿Cómo la están pasando, Doc? Cuenten, a ver, bien, yo le doy algo. Bien. ¿Se entienden Bien, los conceptos? ¿Les parece interesante? Perfecto. ¿Ustedes? ¿Sí? Bueno. Sí. Está bien. Lástima que el tema dijo del robo de los hijos a los padres, ahora da pie para que la esposa también te agarre la billetera, pues no sería delito. Entonces. Exactamente. Pero bueno, es así. Y acá el doctor Carlos Mira, él Muñoz, también está en San Francisco. ¿quién? Mirá, también. Bien. El doctor Raúl, Sí, el que apareció recién. Sí, sí. Raúl. Y Celestino está arriba de las montañas, no sé de dónde. ¿De la Rioja? ¿Dónde está Celestino? Lo mío más de cabotaje, eso ¿Los 7 colores es eso? ¿La está pasando bien, Cele? ¿Te gusta la clase? Sí. Es sí, una palabra autorizada dentro de nuestro curso acá, el doctor Celestino. Sí, yo, en realidad, vos sabés que surgió un caso que por ahí no tiene mucho que ver con el tema del léxico, pero me gustaría preguntarles porque es una situación muy compleja que se ha presentado. ¿Viste que hay mucha gente en terapia? Bueno, resulta que en un nosocomio se cortó la luz. Había 3 en terapia, se muere uno. ¿Cómo la dibujan eso? Porque siempre tiene la culpa el médico. O sea, tenemos que revisar el grupo electrógeno. ¿Qué hacemos? ¿Visto de qué lado, Celestino? Y porque la verdad que el médico no tiene la culpa que el grupo de electrógeno funcione. Si lo veo desde el lado del paciente, o sea, si me viene a contratar a la familia del paciente, va a ser interesante para mí, ¿no? Si tengo que defender al médico, también. O sea, acá estas cuestiones van a ir puntual, vamos de lo general a lo particular. Claro. ¿No? Es así. No, igual, Sí, es decir, desde lo que sería la fiscalía, te contesto, no hay ninguna responsabilidad penal del médico. No encuentro ninguna responsabilidad penal del médico. en el colegio hay conductas que dicen que el médico responsable, el jefe de guardia, hasta el director, de por qué no constatan que funciona el grupo electrógeno a tiempo, si bien en realidad eso es una función netamente que tienen que probarlo por ley. Igual debe haber, Celestino, perdón, pero debe haber un protocolo, debe haber la empresa que provee el servicio como un ascensor. Un jefe de mantenimiento. Como un ascensor. Si yo tengo un ascensor, viste que en los ascensores nos subimos y vemos el cartelito que dice este ascensor fue controlado. Después si se cae ya es un problema de otro, pero por lo menos la empresa que tiene que hacer el control está. Hay que ver también de qué me hablas, si me hablas de un lugar privado, un lugar público. No, es un lugar público. Pero el tema es un poco, es que nos vemos siempre en el brete de que pasa primero por la responsabilidad nuestra. O sea, tenemos que demostrar que somos inocentes en este caso. O sea, una vez me han dicho cuando yo hacía ambulancias que yo tenía que constatar que tuviera oxígeno el tanque de oxígeno. ¿Me entendés? O sea, habiendo gente que se tiene que encargar de eso como administrativo, pero bueno, yo me subo como soy la cabeza de la ambulancia, la responsabilidad es mía. Yo para mí hay una cuestión acá que tiene una línea. Nosotros en las conductas de derecho te lo explicamos, creo, Pepe, en el curso procesal. La conducta en el derecho tiene distintas etapas, estadios, ¿no es cierto? Nosotros vamos a representarnos, sobre todo desde lo penal, ¿no? Porque ya desde lo civil, del daño y perjuicio que pueda haber con respecto a esa situación, yo voy a pretender lo que yo quiera y después vos te vas a defender como médico de la forma que vos quieras. Y después va a haber un juez que lo va a decidir. O sea, yo puedo decirte a vos que también pues se pinchó la rueda de la ambulancia, es culpa tuya. Y la realidad es que
va a ser una cuestión de prueba, no va a ser una cuestión de realidad. Ahora, en el tema penal es distinto, porque en el tema penal tenemos que movernos dentro de una cuestión, y para eso está la Constitución Nacional que nos frena como si fuera el Estado nos está pisando la cabeza y la Constitución nos ayuda a que no nos mate. Esa es figurativamente lo que es esto. Hay 3 estadios. Uno de ellos tenemos al dolo como representación de la culpabilidad en querer hacer un daño, o querer hacer, o llevar adelante la conducta penal. Debajo de eso tenemos lo que se le llama la culpa, aquella circunstancia en la que por negligencia, imprudencia, impericia, no realizamos o realizamos de más, o no hicimos lo que deberíamos hacer, y eso genera una responsabilidad en nosotros desde la culpa. Y después tenemos otra línea por debajo, que es la línea de la imprevisión, ¿no? Donde se rompe el nexo causal entre lo que es la conducta y el resultado obtenido. Yo creo que en este caso estás dentro de esa línea. No hay una responsabilidad directa penal entonces cada vez que entras al hospital vos tenés que revisar si anda el compresor, si anda esto, o sea, vas a estar las primeras 24 horas revisando todo el funcionamiento del hospital para después poder operar. ¿Se dice? Bueno. No creo que haya una responsabilidad directa de ninguna manera. No sé si, Pepe, opinás. Sí, no, yo creo que no, que ahí no hay nada en contra del médico, penalmente. Ahora después, si hay una responsabilidad de carácter pecuniario, es decir, una responsabilidad civil contra el dueño de la clínica o contra el Estado, si es un hospital público, bueno, eso habrá que verlo. Yo creo así igual... como lo plantean, penalmente no hay nada, me parece. Yo no sé, por eso te digo, hay una línea de responsabilidad en donde vos vas teniendo cortes en ese nexo causal entre lo que vos hacés, claro, y el resultado. Yo, qué sé yo, si vos me decís, no controlé ¿cómo es? El que corta, que no me sale ahora, Pepe, el que corta. Bueno, el bisturí no estaba desinfectado, qué sé yo, no sé, yo no estuve adentro de una, o no me puse... Tiene que haber un jefe de mantenimiento, yo entiendo que sí. Alguien encargado de todo eso. Pero aún así, en esta teoría de la responsabilidad penal, ¿no? Hay cuestiones que van liberándonos de responsabilidad. O sea, no somos responsables de todo lo que pasa, ¿no? Esa es la realidad. Y dentro de la misma... Sí. ¿Raúl? No, te doy un ejemplo en el hospital público. Uh-huh. Nosotros cada vez, en vez de desobligarnos, cada vez tenemos más obligaciones. Sí. Por ejemplo, se ha implantado ya con carácter obligatorio en muchos hospitales, no digo en todos, pensando en una cirugía programada, vos tenés que confeccionar lo que se denomina el checklist, ¿no es cierto? Donde como cirujano, como jefe de equipo, soy el responsable de que se cumplan todas esas pautas que están contenidas en el checklist. Y entre todas esas pautas, por ejemplo, no se contempla el grupo electrógeno. Pero sí se contempla, por ejemplo, el estado de los equipos. El anestesiólogo con su equipo de anestesia, el electrobisturí, y en fin, y todo lo que está dentro del quirófano, digamos, como aparatología, como máquina, ¿no es cierto? Y si bien hay responsables de eso, siempre lo deja el jefe de equipo, que siguen insistiendo con ese tema. Ahora parece ser que un poco se desvinculó al cirujano con la responsabilidad del anestesiólogo, por lo menos en muchos fallos que yo he podido leer, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero siempre el jefe de equipo queda agarrado de toda esta situación, o sea, sí, el pero, médico. Entonces, pero ahí Raúl, acá hay que separar, como siempre digo, lo que es la responsabilidad penal, ¿no? Obviamente que en eso no cuenta, vos podés no hacer nada del protocolo y penalmente responsable está muy lejos de que te pueda alcanzar, ¿bien? Y por otro lado, la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil tenemos que entender que no nace de una cuestión directa, subjetiva, sino que existe dentro del Código Civil lo que se le llama la responsabilidad objetiva. ¿Bien? Es lo mismo que el que embiste con un automóvil, es un ejemplo muy llano y después lo alcanzamos a esa magnitud. Yo voy con el auto tuyo, que me lo prestaste, Raúl, y atropellé a otra persona. ¿Bien? ¿Quién tiene la culpa del accidente? La tengo yo, porque me distraje. ¿Bien? Realmente la culpa subjetiva la tengo yo.
pero soy responsable tanto yo, y en forma solidaria vas a ser responsable vos, ¿por qué? Por ser el dueño de la cosa peligrosa. Y vos me decís, pero yo no cometí el accidente, no importa, la ley especifica que vos, salvo que te puedas liberar por otros tipos de cuestiones, como por ejemplo que yo te robé el auto o alguna cuestión así, vos también sos responsable. Entonces, siempre una excusa absolutoria. Excepto una excusa absolutoria, muy bien, Pepe. Ahora, Raúl, la realidad es esta, es que el jefe de equipo, ese protocolo tiene que seguir. Ahora vos me decís, ¿cuánto de cierto hay después en un reclamo? Y si vos vas a decir que porque operaste mal, que estaba roto ¿me entendés lo que te digo? El bisturí. Totalmente. Yo, como juez, en ese momento voy a decir, bueno, Raúl, tendría que haberte fijado. Esa es la realidad. ¿Tá? Ahora, ¿hay solución para esto? Y sí, hay solución para esto, porque la realidad es que no está mal que ese ejercicio sea habitual, yo creo que vos controles los equipos. Ahora, también hay una situación de posibilidad. Yo no sé cuánto vos podés controlar sobre si el equipo funciona bien. ¿Entendés? No sé. Ahora, si funciona bien en la operación anterior y en esta se te rompió, tampoco es responsabilidad tuya. Entra dentro de esta línea que yo digo de la teoría de la imprevisión. ¿Bien? Sí, tal cual. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. ¿Estamos ya para definir? Núñez. A ver. Sí, Núñez. Núñez. Doc. Adelante, Doc. Ahí. Esperá, ahora sí. No. Deshabilita el audio. Ahí está. Ahí está, ¿se me escucha? Ahí perfecto. Quería hacer una pregunta sobre el caso que presentó el doctor recién, respecto del médico de la terapia. ¿Es un caso real? ¿Cuál, Doc? No entiendo Sí, es un caso real de ayer. Bien, y la pregunta sobre ese caso es, ¿lo que se acusa o lo que se pide es respecto de la falta de la asistencia mecánica o la ausencia de asistencia manual posterior al corte de luz? No salió a la luz, es una cosa que se estaba charlando en un grupo de médicos amigos en el cual yo estoy. El tema es en qué situación quedamos los médicos, porque empezamos a hablar entonces de quién es la culpa final de toda esta situación. Porque, como decía Raúl, fíjate, como jefe de equipo, nosotros siempre estamos pegados, y yo no me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan algunos, que por ahí un anestesiólogo tenía cambiado los tubitos de oxígeno y de nitrógeno, no sé lo que le meten ellos, en la máquina, y en vez de abrir oxígeno le entró nitrógeno, y al final el quilombo le salpica siempre al cirujano y el anestesiólogo que tampoco había hecho la conexión. O sea, es una lucha, la verdad que no sé. Claro. Yo entendí eso, que era por el tema del corte de luz, simplemente por la falta o por la ausencia de la asistencia mecánica. Claro, porque el paciente eso me parece... Claro. El paciente estaba internado con COVID, viste que hay mucha gente con COVID, estaba internado con COVID, y bueno, parece que hubo manos, llegaron a lograr los 12 que faltaba, y el número 13, no sé, no alcanzó a aguantar y se terminó muriendo. Obviamente que podés dibujar la historia clínica, decís paro respiratorio, viste, y nada, viste, pero el tema fue que se quedaron sin respirador y sin batería. Claro. Sí, por eso por era el la tipo pregunta. ese, le pasó de todo. Esos fueron los Illuminati, ya no tenemos, ¿no? No tenemos. Mamá la leche no puede tener. Bueno, ¿qué va a decir? Bueno, pero en resumido... Peor puede ser que aparezca un abogado por ahí. Y también, claro, eso sería ideal. En resumen, yo lo que tenemos que tener en cuenta ya para cortar, porque no estamos yendo del tema del curso en realidad, ¿no? Pero la realidad es que para mí, acá hay que tener en cuenta que ante una situación de este tipo, ¿no? Cuando yo hablo de que hay actos y hechos jurídicos, como hay actos médicos, ¿no? Que ustedes lo entienden de esa manera, todo acto jurídico trae consecuencias jurídicas. Y siempre vos, yo te escuché decir, Celestino, nos salpica, ¿no? Nos salpica sería, visto del lado del abogado, te traigo al juicio, o te traigo a la demanda, ¿bien? Y te voy a salpicar de todas maneras, porque yo voy a tratar de captar la mayor cantidad del abanico de posibilidades para después, bueno, que me pague el que me tenga que pagar y se termina el asunto. Esa es la realidad, desde lo jurídico, ¿no? Del ejercicio de la profesión de abogado. Y siempre voy a encontrar un elemento para engancharte a vos, porque estuviste ahí parado, y ese va a ser un elemento para engancharte, es la realidad.
obviamente que después hay distintas responsabilidades. Si vos tenés un cargo de jefe de médico, tenés un cargo de director de la clínica, te cito también. Yo ahí lo cito al director del hospital también, a que venga a explicar por qué no, y si descubro que fue culpa de él, que no le pagó al de mantenimiento, ¿entendés? O sea, esto hay que verlo desde muchos ámbitos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Me salpica? Y me va a salpicar porque existe en el código una responsabilidad que se llama responsabilidad objetiva y que va a ir por sobre todo los que puedan haber tenido un problema respecto de esto. Ahora, esto no quiere decir que vos tengas la responsabilidad, ¿entendés? Que vos como médico o como médico tengas la responsabilidad objetiva. Bueno, no sé quién está a los gritos ahí, un chico que... Soy yo. Ahí está, ahí lo guardé. Bueno, Doc, no sé si les parece, y ya estamos a punto de concluir, ya creo que hemos pasado por toda la temática, los esperamos, perdón, ahí tengo uno más, En el homicidio culposo también involucra la observancia de los deberes, después de quién le cae, no sé, al médico no debería, si no es función directa, de constatar que es función del equipo, exacto. O sea, acá me preguntan sobre si el homicidio culposo también involucra en la observancia de los deberes como funcionario, y sí, obviamente, lo que bueno, obviamente que todo es materia de prueba, siempre después, en lo penal. Bueno, doctores, creo que ya estamos... Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos la próxima sería el lunes que viene, el otro. Exacto, sí. Si alguno no le quedó claro, no pudo, 15 días. Sí, siempre va a ser en realidad van a ser siempre 2 clases por mes, ¿no? Alguna semana no vamos a tener clases. O sea, la idea mía era que sean los primero y segundo lunes, así que ahí vamos, y tercer lunes, así que ahí vamos viendo. Igual yo por el grupo ya voy avisando cuando es la clase, como hago siempre, y nos va a quedar una clase más, en donde va a estar el tema que dijimos, que habló Pepe recién, nos va a quedar una clase más, o sea, son 2 clases más, y después vamos a hacer una tercera, que vamos a hacer un trabajito que ya se los voy a dar a la última clase para que lo compartamos entre todos, como para cerrar y finalizar algo muy sencillo, que es para que ustedes demostrar que fijaron más o menos los conceptos, y bueno, y ahí quedamos con el curso terminado. Bueno, les agradezco, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por estudiar, gracias por interesarse, gracias por estar interesados. Chao, gracias a todos. Vamos.